Hoy venimos a la obra que va a ser Dios el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, lógicamente, la pregunta que muchas veces las personas hacen después de escuchar lo que leímos juntos aquí en Efesios 1, es decir, pero lo hace todo Dios y yo no tengo nada que ver en el asunto. Es que los cristianos somos como el peñón de Gibraltar, un pedazo de roca que le cae la lluvia y resbala todo. Siempre igual, nada. Somos agentes completamente pasivos, no tenemos nada que hacer. Aquí San Pablo, en estos dos versículos, si prestaron atención, nos va a describir la parte que ustedes y yo tenemos en nuestra salvación y luego la obra que cumple el Espíritu Santo para recordarnos que es una obra eterna, indestructible, porque justamente la bendita persona del Espíritu ha venido a vivir en tu ser interior. Entonces, si ustedes prestan atención, lo primero que vamos a leer en esta mañana es el lado humano de la salvación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En él también, habiendo oído el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y habiendo creído, entonces, allí está. Marque los dos verbos una vez más. Dios, en su infinita sabiduría, en la antigüedad pasada, antes que el universo existiera, hace billones y billones de años, hizo una decisión, que nos iba a bendecir a un grupo de sus hijos con toda bendición espiritual en Cristo. Él nos iba a escoger, de acuerdo a su soberana voluntad, porque Él lo deseó así y no por méritos humanos. Decidió adoptarnos como hijos, decidió darnos todas las bendiciones que leímos. Pero, ¿es todo Dios? ¿Nosotros no tenemos nada que ver? No. Aquí el apóstol Pablo primero trata el lado humano de la salvación. Y nos dice que para que un ser humano pueda ser salvo y gozar todos los beneficios que acabamos de mencionar, tiene que cumplir dos grandes requisitos. El primero es escuchar, oír. Ahora, esto es una palabra que tiene mucha fuerza en el idioma original. No quiere decir oír. Porque una persona, ustedes saben, puede estar sentado en la cátedra de la universidad, en la escuela primaria, aquí en los bancos de la iglesia, pero estar sentado físicamente aquí y tiene los dos oídos bien abiertos, pero no escucha absolutamente nada. Porque el oír del cual habla la Biblia no es la función del oído meramente, sino es escuchar con atención para aprender, para saber, Señor, qué me tienes que decir, porque lo que tú estás hablando es increíblemente importante y yo no me la quiero perder. Ahora vuelvo a reiterar, el primer paso del ser humano para poder salvo es escuchar. Ahora, ¿no es esta la primera barrera que el ser humano pone cuando se le habla de Dios? No quieren escuchar, no tienen interés. Dicen, yo no necesito de Dios. ¿Dios para qué? Ahí está el problema. Es una sordera espiritual. No es que tienen cera en los oídos. Decimos en el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y decimos hoy, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Yo veo tantas veces los domingos acá sentada la gente y están en otra cosa. Como un pajarito que sale de la jaula, va saltando de rama en rama, de rama en rama, de rama en rama, y allá se van. Y están sentados aquí y la palabra de Dios no cumple ningún efecto. Es lo que dijo el Señor. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Dijo que cuando hay un pastor, alguien que predica en una célula, cualquiera que expone la palabra de Dios, hay personas que son como un camino de concreto. El labrador tira la semilla, que es la palabra, y la semilla rebota y no entra porque la actitud del oyente no lo permite.
Y lo peor de todo que dijo el Señor es que el que está detrás de esa actitud negativa es Satanás. Lo dijo Jesús, no lo inventé yo. Es por eso que yo les digo, cada vez que nos juntamos acá, hay un conflicto y un combate invisible que es increíblemente fuerte. Porque lo que se juega es el destino eterno de las almas. Y en este caso nos dice, ustedes escucharon. Esto es una obra que el Espíritu Santo hace invisiblemente en nuestro corazón. No lo voy a leer ahora, pero yo como pastor tengo que hacer un trabajo tremendo al desarrollar un sermón. Muchos creen que hablar en público es para cualquiera. Si usted quiere que yo lo destruya con la crítica, venga y hable en público. Yo le voy a decir el desastre que hace. Porque hablar en público es la tarea más difícil que hay en el mundo, si no la sabía. Y hay ciertas reglas que son tan precisas como la de la física y la química. Y es por eso que lo primero que tiene que lograr el predicador es que la audiencia le escuche, porque si no le escucha, bueno, vamos todos a hacer castillos en la arena, que es una mejor ocupación. Pero mientras el pastor puede ser un genio y hacer la mejor tarea humanamente, dice la palabra de Dios en Hechos 16, que un día que el apóstol Pablo llegó a Filipos, no había sinagoga, no había judíos, no había dónde predicar. Encontró un grupo de damas que iban a reunirse a orar en la orilla del río, y entonces él llegó. Y ahí dice algo que es increíblemente importante. Dice que Dios tocó el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo tenía que decir. Márquelo. Usted dice, a mí no me interesa escuchar. Cuidado. Porque si tú rechazas la gracia de Dios y la obra del Espíritu, tu corazón se va a endurecer y va a llegar un día cuando no vas a escuchar más. Cuando ustedes estamos acá, tenemos una oportunidad increíble. No te pierdas una palabra de lo que Dios te está diciendo a través del instrumento humano que Él ha escogido para tu bendición. Por lo tanto, dice, cuando ustedes oyeron, y dice, el mensaje de la verdad. Qué interesante. Aquella gente sabía lo que era el mensaje de la mentira. La habían creído y la habían practicado por décadas. Habían dado toda su vida al cumplimiento de cosas que eran obras de demonios y obras satánicas. Y en el día de hoy, caballeros y damas, esta es la lucha más grande, la lucha por la verdad. Es la lucha que tienes cuando ves los programas televisivos. Es la lucha que tienes cuando estás en las clases en la universidad. Es la lucha que tenemos todos los días. ¿Cuál es la verdad final? Y el Evangelio es la verdad de Dios. Todo el resto es cuento, es ciencia ficción creadas por hombres. Es por eso que el Evangelio marca una diferencia. Todas las cosas que estuvimos leyendo y que estuvimos analizando, ¿qué mente humana las podría crear? No hay un ser humano que pueda imaginar semejante cosa. Que hay un creador del universo que tiene el poder para plasmar las galaxias y que con su sabiduría infinita, billones de años, conocía que tú ibas a nacer en esta época, que ibas a vivir en California, que ibas a ir a tal lugar, que te llamas de tal manera, que tienes tantos pelos en el coco y te escogió porque te conocía. ¿Qué mente humana puede crear eso? Pero ese es nuestro Dios. Es por eso que ha puesto mi vida a esta verdad, porque las otras son todas mentiras. El único mensaje de verdad es el Evangelio. Y demos gracias que tenemos la Biblia. Que Dios se ha preocupado por ti y por mí en enviarnos su palabra. Y dice más, el Evangelio que nos trajo la salvación. Más que la palabra Evangelio, ¿saben lo que quiere decir? Buenas noticias. Pero ¿cómo usaban los griegos en tiempo de Pablo esa palabra? ¿Por qué decían buenas noticias? Porque era una palabra que venía del mundo de la guerra. El ejército salía a la batalla, a la campaña, y la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Quién ganó? ¡Ganaron! Y cuando el mensajero venía corriendo anunciaba, ¡ganó el ejército! Eso era buena noticia. Y esa palabra la tomaron los creyentes para decir, ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Porque Cristo con su vida y su muerte y su acción destruyó para siempre las obras del maligno. Es por eso que es el mensaje de salvación. Y correctamente,
Es el mensaje de salvación de la raza humana por la obra y la persona de Cristo. El que cree en Él, que escucha y cree, ¿qué pasa? La ira de Dios queda cancelada. El castigo queda anulado porque Cristo lo sufrió por nosotros. La puerta del infierno se cierra, se abre la puerta de la gloria. La conciencia que antes nos acusaba y nos volvía locos, ahora está en calma y en paz porque Cristo ha cargado mi culpa y mi vergüenza. Este es el evangelio de la salvación. Es el mensaje de las buenas nuevas. Es el único mensaje que es un fundamento correcto para vivir una vida que vale la pena vivirse. Todo el resto es cuento y mentira y todo se desmorona como cuando a un castillo de arena le pega la ola del mar. Es por eso que Pablo dice, ustedes, habiendo oído el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y entonces da la segunda condición para ser salvo, y habiendo creído. Porque una vez más volvemos a lo que es la fe que salva. Y hay mucha fe que no salvan. En esta mañana muchos de ustedes creen que existió el general George Washington. ¿Correcto? Lo creemos, no lo vimos, pero ahí están todos los testimonios. Y ustedes y yo creímos que el general Washington existió. Hay mucha gente que tiene la misma fe histórica en Jesús. Saben que Jesús vivió, saben que Jesús murió, pero eso no lo salva porque la fe histórica no te salva. Es el comienzo, pero no es todo. Tampoco es un emocionalismo por un ratito. Es cierto lo que el pastor predica, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Es cierto. Pero es como la tormentita que aparece, ¿vieron acá esas nubes que aparecen en el verano que prometen lluvia y pasa y no pasa nada? Hay mucha gente que tiene una fe así. Esa fe no te salva. La fe que te salva es una fe que es igual que la que dije al oír. Implica tu actitud de creer, de escuchar, de obedecer, de decir, sí, esto es cierto. Confío en esto, esta es mi apuesta a la eternidad. Si tengo que enfrentar al juicio de Dios, el único que me puede representar y salvar es Jesús. Por eso hay un momento en que tú y yo venimos de corazón sincero al Señor y le pedimos con humildad, no con dudas o arrogancia. Señor, ten piedad de mí, un pecador. Y vengo dispuesto a recibir un regalo que Él me ofrece. Y vengo dispuesto a tomar la mano que Él me extiende para salvarme. Y es por eso que hay un día cuando yo creo. Hay un día cuando yo me postro en la presencia del Rey, en actitud de rodillas, y le digo, Señor, perdóname, yo no te conocía. No sabía quién eras y no sabías todo lo que has hecho por mí. Te doy gracias, Señor. Que mientras soy un pecador corrompido y echado a perder, que ha violado todos tus mandamientos y se ha burlado de ti y te ha desobedecido, tú me amas con amor eterno en Cristo Jesús. Y hoy te pido, Señor, que por tus promesas que has dejado, que todo el que en ti cree será salvo. Y por la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, acepto que moriste en mi lugar, que tomaste mi culpa, que sufriste mi castigo, y te pido que tú seas mi refugio de la ira que viene. Y Señor, porque te levantaste de entre los muertos, creo que tú vives y por lo tanto me entrego a ti completamente. Dame la fuerza para seguirte, dame el poder para servirte, dame el poder para ser tu hijo y glorificar tu nombre. Si nunca hemos hecho esa oración, no somos salvos. Cuando la hacemos, entonces sí, la gloria de Dios desciende sobre la vida del creyente y comienza una nueva vida. Por eso San Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está la condición. ¿Qué dice? Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor,
Tú lo tienes que declarar. A ti te da vergüenza decir que eres cristiano, no eres salvo. Punto final. Chao. A otra cosa, muchacho. Se acabó. Tú, si eres cristiano, lo vas a confesar y vas a estar muy orgulloso de que tu culpa ha sido quitada y Dios te ha dado vida eterna. Y es lo más orgulloso de lo que tienes que estar, el ser y la persona de Cristo. Todos los demás son perdedores. Van rumbo por el camino ancho a la perdición eterna. Se burlan de nosotros, sí, la risa del bestia ignorante. Que se rían. La hora de las horas llega. Delante de Dios todos tenemos que comparecer. Pero dice acá también, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahí está la piedra que separa. ¿Dónde está Mahoma? Creen que salió. ¿Dónde están los testigos que lo vieron? Nadie lo vio. Ciencia ficción. Pero ustedes y yo sabemos que Cristo se levantó de entre los muertos. Porque los testigos estuvieron dispuestos a pagar el precio de dar su vida para mantener esa verdad. Y nos dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es el lado humano de la salvación? Escuchamos y creemos. Escuchamos y creemos. Y es un creer para entrar en acción. No es un creer para ser pasivos, como diciendo, one apple a day keeps the doctor away. No. Si tú crees que por ser salvo vienes a la iglesia, no. El creyente, en el momento que hace esta decisión, ocurren tantas cosas que ni siquiera somos conscientes porque ocurren en un instante, es invisible y nadie nos ha explicado. Te lo tienen que explicar y lleva años, como me pasó a mí y a todos. ¿Qué pasó el día que nos convertimos? ¿Qué pasó el día que escuchamos y creímos e invitamos a Cristo a ser nuestro Señor? Bueno, aquí entra el Espíritu Santo. Y San Pablo nos va a decir, el día que ustedes creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá quiero llamar la atención a varias cosas que usted tiene que recordar siempre. Primero, ¿cuál es la acción de Dios? El día que tú vienes a Cristo y delante de Él, puede ser acá en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en el campo debajo de las estrellas, puede ser donde quieras. Tenía un gran amigo en Santa Fe que cuando comprendió estas verdades, después que terminó la reunión, salió corriendo y no quería que nadie lo interrumpa, se encerró en el baño y allí se puso de rodillas y nació de nuevo. Así que hasta el baño es un buen lugar para ser salvo. Pero cuando tú aceptas a Cristo, en ese momento nos dice que Dios te pone un sello. Ustedes saben, cuando han firmado el documento legal, que, bueno, puede ser la compra de la mansión que tienes ahora de $50 millones, esas cosas. En aquellos años, en el día de hoy también muchas cosas se sellan todavía, especialmente si vas al estudio de los abogados, tienen uno que aprieta y en el papel queda la impresión. ¿Lo conocen, no es cierto? Claro que sí. Eso es un sello que le da validez a una transacción. Y lo que dice es que de la misma manera que en la antigüedad un trato comercial se sellaba de cierta manera, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y pasa a ser el sello que garantiza la transacción. ¿Se van a acordar? Esta es la acción de Dios. Tú vienes a Cristo. Ahora sabemos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando tú escuchas la promesa de salvación y crees, lo que antes era una promesa, la fe lo hace realidad. Y entonces el Espíritu Santo entra a tu vida y pone la marca. Este es mío, pertenece a Dios, pertenece a Jesús. Ahora marquen también el tiempo del sellado, porque nos dice el apóstol Pablo, en el momento que creyeron, prácticamente habría que traducir, habiendo creído. En el momento que tú ejercitaste la fe en Jesús y le pediste, Señor, sé mi Salvador,
En ese mismo instante, Dios, pácate, te sella. Dice, ahora eres mi propiedad, nadie te podrá quitar más de mis manos. Has creído en mí y por lo tanto eres mío. Yo te he redimido. Tercero, el alcance del sello. ¿Para quién es esta bendición? Pablo está dirigiéndose a los creyentes que están en Éfeso. Les hago la pregunta. ¿Era para los más santos el sello y para los burros no? No. La salvación es por gracia. Esas categorías no existen en la presencia de Dios. Todos somos hijos preciosos porque Cristo tuvo que poner su vida para salvarte a ti y a mí. Por lo tanto, a Dios no le gusta, dentro de su familia no hay hijos más vivos o más tontos, o más rápidos o más lentos. Somos todos sus hijos amados. Y lo que nos dice aquí es que fue para todos, tendríamos que haber agregado. Todos los creyentes, judíos, paganos, aceptaron a Cristo. El sello fue para cada uno de ellos, sin distinción. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el sello? Nos dice que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Y desde ese día, tú y yo no nos damos cuenta. No somos conscientes muchas veces de la revolución espiritual que se ha generado en nuestra alma, en nuestro ser. Sabemos que desde el día que aceptamos a Jesús hay un fuego que nos impulsa. Sabemos que hay algo que nos cambia, algo que nos mueve, que antes no estaba allí. Antes te decían, lee la Biblia y tú, la Biblia. Y ahora te la devoras. Te decían, vamos a la reunión de oración. Ahora te deleitas. La oración es tu diálogo con el Padre. Al cristiano nadie le dice, deja de ir a tal lugar de hacer estas cosas, el Espíritu Santo. Siempre recuerdo, uno de mis pastores años atrás, contaba que un día llegó el invierno allá en la provincia de Mendoza, que es donde se elabora el vino en Argentina. Y la ciudad está cruzada de este a oeste, norte a sur por acequias, que son las que llevan el agua para que los viñedos puedan producir. Y lógicamente, según me explicaban, para que crezca la uva, es como acá en Rancho Cucamonga, en todo California, que la viña necesita agua por abajo, pero no por arriba, porque si llueve la pudre. Entonces, a fin de que el agua llegue, los empleados de la municipalidad, allá en la ciudad capital, iban por todas las calles cuando llegaba el otoño y agarraban un garrote largo y le daban a los árboles para que caigan todas las hojitas secas. Y de esa manera no congestionaran el fluir de agua en las acequias. Y nos contaban que un día este pastor que lo vio, llegaron a un árbol y quedaron 2 hojitas allá arriba y le daban con el palo y le daban con el palo y le daban con el palo y las hojitas no cayeron. Y hartos se fueron. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo cayeron las hojitas? Cuando en el verano, en la primavera volvió a correr la savia por el árbol, las hojitas solitas, sin que nadie le dé un palazo, se cayeron. ¿Captó la historia? Hay gente que quiere cambiar a otros a palo puro, dándole duro, y las hojitas no caen. Cuando el Evangelio entra es como una savia. Sin que te fuerces, sin que te diga nada, te cambia. No vuelves a ser el mismo. Dios pone un sabor y un deseo por cosas mucho más nobles. Ay del cristiano al que lo tienen que traer y que le tienen que dar. No, algo está mal, muy mal. Por eso, aquí se nos llama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa. Porque fue dado a los creyentes de la antigüedad
prometiéndoles que iba a llegar el día cuando iba a venir el Mesías, nuestro bendito Señor, y que su ministerio se caracterizaría por que iba a bautizar a todos en el Espíritu Santo. Y sería el cumplimiento de muchas profecías. Una de las más notables, la profecía de Joel, el profeta, que Pedro citó el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes allí en Jerusalén. Y entonces ustedes la pueden leer cuando dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, dice el Señor. Y vaya estilo de vida diferente que tendría. Cuando yo veo la persona del Espíritu Santo, ciertamente hay libros escritos sobre estos temas, no los puedo tratar. Pero aquí les doy una listita rápida de todo lo que el Espíritu Santo hace en tu interior. En ese momento que tú dijiste: Señor, creo, el Espíritu Santo produjo el nuevo nacimiento. Tu alma estaba muerta, ahora Cristo vive en ti y por eso le amas y le sirves. Segundo, hace su morada en el creyente. Pablo dice: ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Vaya que huésped ha venido a vivir aquí. Ninguna religión tiene esa convicción. Ustedes y yo no solamente tenemos una idea, sino una realidad viviente. Tercero, el Espíritu Santo comienza a revelarnos a Jesús. Nos muestra más y más de nuestro Señor. Tanto más apreciamos a nuestro Salvador. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Ustedes y yo no sabemos cómo manejar el espíritu al comienzo. Sentimos que es una voz que nos dice: ponete a leer. Y te pones a leer la Biblia y la Biblia pasa a ser un libro viviente. Sientes que la voz de Dios te habla, te conmueve, te guía, te bendice. Hay momentos que te dice: ponete a leer. Y tú dices: sí, pero ahora juega el Barcelona, caramba. Y voy a leer después del partido. Y te pones a leer después del partido y el cielo es de plomo. Es la voz del Espíritu que hemos contristado. Tenemos que aprender a vivir con Él. Y es por eso que Él nos da testimonio. Tú eres mi hijo. El creyente nunca duda de su salvación. El Espíritu Santo ha venido aquí adentro y no se va nunca más. Ha sido sellado para siempre. Ahora le pertenece a Dios. Él es el quien impulsa la vida de oración. Oh, este es un tema glorioso. Ya lo vamos a ver en capítulo 2. Pero el creyente ora porque el Espíritu Santo es el que te hace orar. No podés callarte. Nos dice que el Espíritu Santo inclusive hay momentos que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tremendo, tremendo. Es por eso que nos dice que este bendito Espíritu que ha entrado pasa a ser el Espíritu Santo de la promesa y que este Espíritu, cuando coloca ese sello, pasa a ser nuestra garantía absoluta. Como dice el versículo 14, este garantiza nuestra herencia. Y es interesante el término que usa el apóstol Pablo. Yo nunca había visto cuando se casan las parejas esta costumbre cultural que viene de México, el asunto de las arras. Todos los que no somos mexicanos no sabíamos nada de esta costumbre. Y es una linda señal, si tenés la plata para cumplir, claro. Porque si no tenés dónde caerte muerto, no sé qué arras le vas a dar a esa pobre chica. Pero qué buen deseo, por lo menos acá te doy las arras de que conmigo vas a comer pan y cebolla todos los días, por lo menos. Y ahí está el compromiso de ese novio diciendo: acá te doy un anticipo de los millones que vas a recibir casándote con un genio como yo, muchacha linda. Bueno, los humanos tenemos limitaciones, pero cuando Dios te dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, ¿qué está diciendo? Que es el down payment de la casa. Eso es lo que significa las arras.
en el Nuevo Testamento. Significa que aquí está el down payment, después vienen los pagos. En este caso no pones tú el down payment, lo pone Dios. Y nos dice que a través de esa herencia, esas arras, tú eres aceptado incondicionalmente. Que nada te puede separar más del amor de Cristo. Y que debido a que tú dijiste, sí Señor, creo, ahora el Espíritu Santo te va a guiar, te va a consolar, te va a sanar, te va a bendecir y te va a llevar continuamente en un camino ascendente hasta el día que entres a la gloria de tu bendito Señor para vivir con Él por siempre jamás. Eso es lo que dice. Porque de la misma manera que ese día sentiste el fuego del Espíritu cuando te convertiste, y aunque después muchas veces se apaga, sin embargo, el hecho que ha venido a morar en tu interior y en el mío nos da la garantía absoluta de que la transacción está completada. Pero ese sello se nos da hasta el día de la redención final, porque va a llegar el día cuando finalmente ya la fe no será necesaria. Cuando tú y yo ya no tendremos nunca más que combatir, será toda una realidad bendita en la presencia del Dios infinitamente glorioso. Y ese día nos vamos a divertir en grande. Ese día sí que la boca no nos va a alcanzar con la sonrisa. Bendito sea el nombre de Jesús. El cristiano no va para abajo, el cristiano va para arriba, toda la gloria de Dios. Amén. Por eso, lo último que aprendemos es la duración de este sello, hasta que llegue la redención final de los creyentes. Por eso, mi hermano, ¿qué es ser cristiano? Conocer a Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Mirar a Jesús. ¿Qué es ser cristiano? Confiar en Jesús. No te mires nunca a ti mismo. Tú eres muy depresivo, querido. Lo digo por ustedes, yo no, porque soy... Yo me miro a mí mismo y lloro. Mis errores son muchos, mis limitaciones son grandes, mis pecados variados. Pero es la gloria del Evangelio que Cristo ha venido a tu vida y a la mía. Y por eso estamos sellados para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso. Me encanta la promesa de Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo, a una congregación parecida a la de Éfeso, a Comunidad de las Américas, les dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le diste tu vida a Jesús, quédate tranquilo, hermano. El Señor no te va a soltar la mano para que te quedes en la mitad del desierto y que el diablo venga y le diga, a ese tonto no lo pudiste salvar. ¿Viste, Jesús? No, si tú eres sincero al Señor y has nacido de nuevo, nada te podrá separar del amor de Cristo. Él ha comenzado una buena obra y la va a completar el día de la gloria. Es su plan, es su obra, demos gracias que depende de Él. Amén. Entonces, uno dice, bendito Señor, qué cosa asombrosa lo que nos dice Efesios. Que el Padre me eligió, que el Padre me bendijo con toda bendición espiritual, me eligió, me adoptó. Nuestro Señor me redimió, me dio revelación, haciendo entender que la historia termina con su triunfo y me da herencia dentro de ese gran plan. Y el Espíritu Santo ha venido para sellarme para siempre, para que nunca más camine en las sombras o en las dudas. Bendito Señor. Bendito Evangelio, bendita noticia. Es por eso que quiero concluir dejándoles dos desafíos contemporáneos. Primero, vamos a la historia de David, que leímos juntos. ¿Qué dice aquí? Que de la misma manera que David recibió el Espíritu Santo, que en aquel entonces era distinto, como era la cosa, todos hemos recibido al Espíritu de Dios para lograr cosas imposibles. ¿Se va a acordar? Todos los que oyeron y creyeron recibieron al Espíritu de Dios para hacer cosas imposibles. ¿Qué leímos juntos? Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y en ese momento, de manera invisible pero real y muy poderosa, el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día. Ustedes y yo leemos la vida de David, los próximos años. Fueron años de conquista, fueron años de victoria.
Era el niño que nadie tenía en cuenta, ni los padres creían en él. ¿Vieron lo que leímos? Ni lo invitaron porque dijeron, ¿este para qué? No, este no. Este grandulón sí, grandulón inútil, ¿para qué? Este sí, era el escogido del Señor. Y desde ese día fue el hombre más notable en la historia del pueblo hebreo hasta el día de hoy. No ha habido otro líder en esa nación como David. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió y el Espíritu Santo vino sobre él. Y mis hermanos, de la misma manera, a ti te pueden decir, burro, tu padre te pudo haber maltratado, la sociedad se pudo haber reído de ti, tus amigos se pueden haber burlado, tu esposa te considera o tu esposo, pero oye, si tú vienes a Jesús y le entregas tu vida, vas a saber lo que tenés una fuerza y un poder sobrenatural, que te va a dar la fuerza para conquistar a los que antes se burlaban de ti y para todos tus enemigos espirituales, porque ahora tú tienes todos los recursos del Evangelio de la verdad para enfrentar las mentiras del maligno. Por eso, mis hermanos, no hay nada que... Vuelvo a poner otra promesa acá del Señor. Hechos 1:8 es el corazón del libro este, dice: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ustedes no se pusieron a pensar cómo es posible que el cristianismo haya llegado hasta el año 2017? ¿Cómo es posible? Humanamente es imposible. Pero ese bendito Espíritu de Dios vino sobre hombres y mujeres que no tenían ni plata, ni fama, ni medios comerciales, ni redes sociales, ni nada. Y fue tan brutalmente poderoso que el mundo sintió el impacto. Y hoy Cristo es anunciado, y Cristo vive, y Cristo reina, y es el que nos da el poder para hablarle a los demás de que hay salvación y victoria en Cristo Jesús. El Espíritu Santo te capacita para hacer cosas imposibles. Pero eso sí, permíteme advertirte, mi amado hermano, que hay un segundo aspecto de la obra. Y es que todos recibimos el Espíritu Santo para librar una batalla muy intensa. Lo siento mucho. Yo no vendo humo ni vendo falsas promesas. Hay mucha gente que va a muchas iglesias buscando eso. Que le ofrezcan el humo, falsas promesas. Mira, cuando tú recibes el Espíritu Santo, ese mismo día que Dios te sella, el diablo te coloca al tope de la lista negra de todos los tipos que piensa asesinar. No te olvides. Mucha gente dice, ¡ay, tú vienes a Jesús y se arreglan todos tus problemas! Tu matrimonio se sana instantáneamente, tu sexo funciona de maravilla, la plata te sale de los bolsillos, la salud. Hay días que aceptas a Cristo y te va todo al revés de lo que yo acabo de decir. ¿Por qué? Vean la vida de David. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre él de golpe, ¡bum!, se la encajó a Goliat y saltó a ser el número 1 de la nación. Las chicas, Saúl mató a sus miles, Saúl los 10,000. ¡Oh, ¡qué bárbaro! Al día siguiente el rey se puso y en poquitos días David, perdió a la esposa, perdió el trabajo, perdió a Samuel, tuvo que huir por un periodo de 10 años como una rata sangrienta por los montes de Israel porque Saúl quería matarlo. ¿Suena conocido? Si alguien te dice que tú vienes a Jesús y en un instante se te arregla todo, yo te digo, sé, pastor, mi hermano, que a partir de ese instante comienza la verdadera lucha. Porque el enemigo que antes te engañaba ahora te quiere destruir peor. Porque tú con el poder de Cristo le destruyes el reino y no te quiere ver triunfador. Él sabe que si logra robarte el gozo y el poder, tiene todo controlado. Te controla a ti, controla tu hogar, controla tu descendencia, controla todo. Es por eso que muchos no tienen la estamina, el valor para ser cristianos como David. David se la comió
Lean los salmos. Muchas veces dice, Señor, no sé si salgo vivo de esta. Pero el muchacho perseveró sabiendo que aquel Espíritu Santo que le había sido dado el día de la unción le daba la garantía absoluta de que iba a llegar el día de la victoria. Y yo te quiero decir, mi hermano, que en esta vida hay combate y lucha. El desfile triunfador viene allá arriba. Pero entre tanto, en este mundo vamos a pisotear a Satanás. Y vamos a pisotear a Satanás ¿con qué? Sabiendo quién es nuestro Señor y Salvador, qué ha hecho por nosotros y todo lo que nos da libremente por gracia en Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo a los creyentes, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Hay combate? Sí. ¿Hay victoria? En el nombre de Jesús. Es por eso que concluyo con las 3 exhortaciones o las 3 frases que utiliza el apóstol cuando dice, la obra del Padre nos dice, se hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Y la obra del Hijo para que seamos para alabanza de su gloria. ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo hasta el día de la redención como un sello? Para alabanza de su gloria. Mis hermanos, esta es la gloria del pueblo de Dios. El ser a quien adoramos, a quien amamos y a quien servimos, que nos ha colmado de bendiciones y te dice, sígueme, triunfa conmigo, sé un vencedor en el nombre de Jesús. Y es por eso que el pueblo de Dios es un pueblo que hace todo lo que hacemos y mucho más, porque el poder del Espíritu Santo ha venido sobre tu vida y ha venido a habitar en mí. Y de aquí no se va más y me lleva con Él todos los días tomado de su mano hasta el día de la redención, de la posesión que Cristo adquirió en la cruz y tú y yo adquirimos en el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Le conoces? ¿Estás dentro del reino? ¿Le has aceptado? ¿Le has oído? ¿Has creído? ¿Le has hecho a tu Señor? Si lo tienes, tienes todo. Eres el vencedor. Vive como un vencedor. Triunfa en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de victoria para todos ustedes en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga siempre. Vamos a ponernos de pie.